Hola, hola a todos, espero se encuentren bien. En el presente video van a encontrar cómo calcular las razones trigonométricas para un ángulo de 30 y de 60 grados. Antes de iniciar debemos recordar lo que son las definiciones del seno, coseno y la tangente. Recordar también que dichas razones se aplican a triángulos rectángulos. Es decir, que se toma uno de los ángulos y el seno de dicho ángulo es como definición el cateto opuesto y dividido por la hipotenusa. El coseno se define de dicho ángulo como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que el cateto opuesto es el que queda de frente al ángulo que estamos escogiendo y el cateto adyacente es el que queda aquí formando dicho ángulo con la hipotenusa. Ya teniendo eso, para calcular las razones de los ángulos de 60 y 30 grados necesitamos un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero, pues por ser equilátero, tiene todos sus lados iguales. Voy a suponer que cada lado mide 1. Y obviamente dicho triángulo tendrá todos sus ángulos iguales. Es decir, que cada uno debe medir 60 porque la suma de los tres nos da 180. Ahora, como las razones se aplican para triángulos rectángulos, voy a hacer una división de este ángulo por la mitad, de tal manera que al dividirlo nos formaría aquí un ángulo de 90 y nuestro ángulo de 60 quedaría partido en dos, porque biseca dicho ángulo. Entonces este ángulo quedaría de 30. De esa manera escogemos uno de los triángulos y tendríamos dos ángulos, el de 30 y el de 60, que vamos a hacerle uso. Y sabemos que esto debe medir 90, pero en este caso, antes de calcular las razones trigonométricas, vamos a identificar cuánto mide este lado, que sería un cateto. A ese lo vamos a llamar X. Para eso, pues vamos a aplicar el grandioso teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Reemplazamos la hipotenusa, el valor de un cateto, que sería un medio, y el valor del otro cateto, que sabemos que es X, el que no conocemos. Resolvemos esto, nos daría 1 al cuadrado 1, un medio al cuadrado nos da un cuarto. Ahora quitamos este un cuarto, lo pasamos al otro lado a restar y hacemos la operación. 1 menos un cuarto, ya se sabe que eso da 3 cuartos. Una manera de realizarlo sería 4 multiplicarlo por 1 y restarle 1 y dejarlo dividido entre 4 de esta manera. En este caso nos quedaría 3 cuartos. Ahora vamos a quitar el cuadrado, es decir que le sacamos raíz cuadrada al otro lado de la igualdad y al sacarle la raíz cuadrada de 3 pues nos quedaría así, raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 4 nos da 2. Es decir que el valor de x es raíz de 3 sobre 2. Lo intercambio y tendría dicho valor. Ahora sí, para calcular la razón trigonométrica del ángulo de 60 debemos primero identificar los catetos. Es decir que el del lado opuesto sería el cateto opuesto, el del lado que forma el ángulo con la hipotenusa sería el cateto adyacente y obviamente el lado más largo sería la hipotenusa, que valdría en ese caso 1. Por definición ya sabemos que el seno de 60 es el cateto opuesto, que en este caso sería raíz de 3 sobre 2 dividido la hipotenusa, que nos da 1. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1 nos da raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados es el cateto adyacente, que vale 1 medio, dividido la hipotenusa, que sabemos que vale 1. 1 medio dividido 1 da 1 medio. Y la tangente es la división entre el cateto opuesto, que sería raíz de 3 sobre 2, dividido el cateto adyacente, que vale 1 medio. Aplicamos la ley de la oreja, es decir, multiplico este 2 por este raíz de 3, nos queda arriba 2 raíz de 3, y multiplico 2 por 1, 2. Lo dejo acá como denominador. Y acá ya puedo dividir 2 entre 2, eso nos daría 1, y 1 multiplicado por raíz de 3 nos queda raíz de 3. O, pues en otras palabras, es como si yo simplificara estos dos números. Nos queda raíz de 3, la tangente de 60. En este caso ya tenemos el seno, coseno y tangente del ángulo de 60 grados. Ahora, si vamos a calcular el de 30 grados, pues ya tenemos los datos del triángulo. Y ahora lo único que va a cambiar aquí son los catetos. En este caso, el que queda de frente sería el cateto opuesto, que ahora vale 1 medio. El cateto adyacente sería el que queda de lado, que sería raíz de 3 sobre 2. Y la hipotenusa pues va a seguir siendo la misma. De tal manera que el seno de 30 grados sería el cateto opuesto, que vale 1 medio entre la hipotenusa, y eso nos da 1 medio. El coseno de
de 30 grados, perdón, acá hay un error, es raíz de 3 sobre 2, es decir, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esta división nos da raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de 30 grados, aquí también hay un error, es de 30 grados, sería el cateto adyacente, perdón, opuesto, sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale 1/2, el cateto adyacente raíz de 3 sobre 2. 2 multiplicado por 1 nos da 2. 2 multiplicado por raíz de 3 nos queda 2 raíz de 3. Simplifico, nos queda 1 sobre raíz de 3. Y al racionalizar, daría raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Y raíz de 3 por 1 nos da raíz de 3. En tal caso que la tangente de 30 grados sería raíz de 3 sobre 3. Y el coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30 grados 1/2. Bien, de esta manera ya puede uno calcular usando este triángulo rectángulo las razones para el ángulo de 60 y el ángulo de 30 grados. Espero que esto les sirva para sus trabajos y conocimiento.